implantes, donde vamos a tener la presencia muy valiosa de uno de los profesionales que conocen más el tema ¿cómo se llama?, de rehabilitación sobre implantes, no solamente la parte de implantes como a veces parecería, ¿no? Sino una persona que está especializada en temas de rehabilitación sobre implantes y que tiene mucho contacto con información en el extranjero, está trayendo información privilegiada. Tenemos al doctor Jorge Rojas, ¿no? Guzmán, especialista, cirujano dentista, especialista en rehabilitación oral y que se ha dedicado al mundo ¿cómo se llama?, del enfoque digital, ¿no? Y que ha entrado pues al mundo del CAD/CAM en todos sus extremos, ¿no? Y te felicito realmente, Jorge, es un honor para nosotros para mí poder compartir esta noche esta conversación, ¿no? En la primera hora y media vamos a tener la suerte de estar primero con el doctor Jorge Rojas y luego entraremos a conversar conmigo una segunda parte, porque este tema del CAD/CAM realmente, pues, el flujo digital es realmente inmenso, ¿no? Y esto da pues para muchísimos días más. Entonces, te cedo la palabra, Jorgito, y arrancamos. Y bienvenido, Gracias, bienvenido doctor. una vez más. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias siempre por pensar en mí, en nuestra empresa. Y para mí va a ser un honor y una satisfacción poder compartir algunas de las experiencias que tenemos, ¿no? Ahora en esta área digital que ya no es el futuro, es nuestro presente real, ¿no? Y está al alcance de todos los odontólogos, ¿no? Solo tenemos que enfocarnos y ver que esta herramienta es muy importante, muy valiosa, muy fácil de utilizar y también muy prometedora, ¿no? Gracias, doctor. Voy a empezar entonces. Sí, arranca, Jorge. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cirugía y rehabilitación sobre implantes con un enfoque digital. Yo quiero empezar esta charla, ¿no?, considerando un artículo de investigación, básicamente una revisión sistemática que habla sobre las tasas de complicaciones que existen en rehabilitación sobre implantes. ¿Por qué vamos a partir desde las tasas de complicaciones? Porque siempre todos nos vamos a complicar cuando tengamos algún procedimiento quirúrgico o algún plan de rehabilitación sobre implantes, ¿no? Entonces, el que no se equivoque, pues definitivamente no está haciendo implantes o no ha hecho implantes nunca. Por tanto, sabemos que en el universo de rehabilitación sobre implantes van a haber complicaciones sí o sí, ¿verdad? Entonces, esta revisión sistemática habla de una tasa de complicaciones del 33.6%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 implantes, 33 pueden tener algún tipo de complicación, ¿no? Sin embargo, la supervivencia a 5 y 10 años para estos implantes que han tenido esas tasas de complicaciones altas, del 33%, como pueden observar, ¿no?, estamos hablando de supervivencia, es bastante alta. A los 5 años, de cada 100 implantes, solo 4 fracasan por alguna razón. Y a los 10 años, de cada 100 implantes, 6 fracasan por alguna razón. ¿Sí? Entonces, estas tasas de supervivencia a 5 y a 10 años también tienen unos criterios que van en función de los criterios de planificación para la rehabilitación, ¿verdad? Nosotros, si vamos a rehabilitar un implante en zona posterior, debemos considerar que, primero, la carga oclusal en zona posterior es mucho más fuerte que en zona anterior. Por tanto, tenemos que considerar que el implante que coloquemos, ¿no?, dentro de la estructura protésica, la que sea, tiene que tener la suficiente resistencia, ¿no?, para soportar esas cargas que cíclicamente se van a dar durante todo el proceso de vida
del mismo. En consecuencia, si nosotros utilizamos un implante de diámetro delgado, es probable, ¿no?, que la tasa, ¿ya?, de fracaso sea mayor que cuando colocamos un implante de diámetro más ancho. ¿Por qué? Por su propia estructura física, un implante de volumen más ancho va a tener mejor resistencia que un implante de diámetro delgado. Si nosotros consideramos las condiciones biológicas, tenemos que tener en cuenta que la residual ósea sea la suficiente para que a la vez pueda soportar y sostener aquel implante que vamos a colocar en esa posición. Entonces, las complicaciones que nosotros tenemos en rehabilitación sobre implantes están detalladas en esta imagen. Las fracturas del material protésico son las mayores complicaciones que se tienen, 13.5%. Las perimplantitis y complicaciones de tejidos blandos representan el 8.5%. La pérdida del orificio de acceso a la restauración representa el 5.4%. El aflojamiento del tornillo o el pilar representa el 5.3%. La pérdida de retención de las prótesis, sobre todo cementadas, representan el 4.7%. ¿Verdad? Esto para los casos generales, no para los casos que tienen un enfoque solamente digital, sino para el universo de casos que se rehabilitan en realidad, ¿no? Entonces, de entre ellos, miren, uno de los problemas que tenemos más importantes son las fracturas del material, que no tienen mucho de relevantes si pensamos en la función biológica de los implantes que están integrados, ¿verdad? Una estructura protésica se puede resolver cambiándola definitivamente. Pero si nos vamos al siguiente ítem, el 8.5% de complicaciones se ven por perimplantitis o complicaciones de tejidos blandos, ¿no? Esta complicación probablemente vaya más ligada, ¿no?, entre otras consideraciones, a las sobrecargas que nosotros podamos colocarle al implante. Además de la adecuada higiene, del adecuado mantenimiento, ¿no?, que corresponda a la rehabilitación que hayamos realizado sobre estos implantes. Asimismo, si nosotros, por ejemplo, hemos colocado un implante en una residual ósea de 6 milímetros con un diámetro de 4 milímetros, recordemos que las tablas vestibulares o palatinas van a ser delgadas y van a representar, en el mejor de los casos, 1 milímetro de residual ósea. Si esas tablas son muy corticalizadas, es probable, ¿no?, que en esa zona haya una remodelación ósea, por tanto una reabsorción ósea, que desencadene en algún momento una complicación en función de los tejidos blandos, haciendo que colapsen, retrayéndose, o en función de los tejidos duros, ¿no?, inicialmente observándose una reabsorción fisiológica y luego probablemente complicándose con una infección perimplantar que se denominaría pues perimplantitis, ¿verdad? Entonces, para evitar todas estas complicaciones, nosotros tenemos que planificar adecuadamente. Entonces, en el proceso de planificación, yo les mencionaba, tenemos que considerar el macrodiseño del implante, que es muy importante. Si, por ejemplo, vamos a realizar un post-extractivo, es mejor utilizar implantes cónicos que implantes cilíndricos, porque van a tener un mejor torque, un mejor ajuste y, por tanto, una mejor predictibilidad respecto a la osintegración. Si, por ejemplo, vamos a trabajar
en zona estética anterior, definitivamente y de ninguna manera utilizaríamos un implante transmucoso, porque estéticamente no se vería bien. Por otro lado, yo no me atrevería a utilizar un implante de conexión hexagonal externa, porque estos implantes, después de sometidos a carga, tienen un proceso biológico adaptativo que genera una reabsorción alrededor, básicamente del cuello, que podría generar una alteración, ¿no? De los tejidos blandos como consecuencia de esa reabsorción. Entonces, el macrodiseño del implante para el proceso de rehabilitación es muy importante. Tenemos que considerar que durante la planificación, ¿no?, se tienen ciertos criterios de distribución de los implantes, sobre todo en zona estética, ¿verdad? Ya muchos conocen los criterios y los que no conocen, acá se los voy a mencionar. Tarnow en el 2002 mencionaba que cuando nosotros coloquemos los implantes, sobre todo en zona anterior estética, tenemos que tener una distribución, ¿no? Una distribución que cumpla con unas distancias razonables. Esas distancias razonables están descritas en la pantalla como la ven. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un implante en zona anterior, tenemos que dejar ese implante a una distancia de la tabla ósea vestibular de aproximadamente 2 milímetros. Porque durante el proceso de rehabilitación se va a tener una remodelación fisiológica de esa zona ósea. Pero si nosotros dejamos el implante a esa distancia, esa remodelación no va a hacer que de pronto comprometa la zona estética. En proximal, si nosotros vamos a colocar implantes equidistantes, también necesitamos distribuir 1.5 milímetros en promedio la distancia entre alrededor del implante y entre implante e implante, ¿no?, para que consideremos una distancia real de 3 milímetros. Esto en función de ¿qué? También de esa remodelación fisiológica que sufren muchos implantes cuando se someten a carga, con el fin de preservar las crestas que a la vez nos puedan preservar las papilas, ¿no? Y tengamos una rehabilitación lo más estética posible. Cuando vamos a colocar los implantes adyacentes a un diente, también debemos respetar unas ciertas distancias, en promedio 1.5 milímetros, por la misma razón, de mantener esa cresta que nos permita mantener las papilas y estéticamente se vean bien, ¿verdad? Es muy importante considerar el espacio biológico o las estructuras supraóseas, otras mucosas, sí también, porque al igual que nosotros tenemos un espacio biológico peridental, también vamos a tener un espacio biológico perimplantar. Este espacio biológico perimplantar definitivamente va a ser un poco diferente al espacio biológico peridental. Sin embargo, biológicamente se va a formar. Por tanto, tenemos que considerar que si vamos a colocar los implantes en zona sobre todo estética, una distancia coronoapical que nos permita reproducir, ¿no?, ese contorno gingival sin alterar la estructura o la función estética. Muy bien. Entonces, primero realizamos una planificación quirúrgica para luego realizar una rehabilitación después de una planificación protésica, ¿no? Cuando nosotros inicialmente colocamos los implantes, los dejamos enterrados o un tiempo para el proceso de osseointegración, ¿verdad? Que pueden ser, dependiendo del caso, de entre 2 meses y medio a 3 o 4 meses. Para la rehabilitación necesitamos luego reproducir
la posición de esos implantes, específicamente la conexión de esos implantes que están ya colocados en esa arcada, para rehabilitarlos. Convencionalmente, dependiendo del tipo de prótesis que vamos a realizar, nosotros vamos a hacer transferencias, ¿no? Las transferencias no son otra cosa que copiar, ¿no?, la arcada con la conexión de los implantes a un modelo de trabajo donde se va a elaborar la prótesis sobre implantes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esas transferencias para implantes unitarios o para implantes múltiples. Vamos a hacer las transferencias con pilares o transfers de cubeta abierta o de cubeta cerrada, ¿verdad? Vamos a hacer las transferencias desde el implante o desde el pilar protésico. Cuando trabajamos, por ejemplo, estructuras híbridas, ¿no?, nosotros generalmente hacemos las transferencias desde los pilares llamados multi-unit o screw abutment o pilares cónicos, ¿verdad? Entonces, lo hacemos de forma análoga, como pueden ver en las imágenes. Miren, pilares de cicatrización, después de que esos implantes fueron osseointegrados, vemos los transfer, en este caso es un transfer de cubeta cerrada, al que luego se va a conectar el análogo y pues vamos a obtener el modelo de trabajo en el que se va a elaborar, en este caso, la estructura protésica como elemento de rehabilitación, coronas unitarias, ¿no?, sobre, como pueden ver acá, pilares prefabricados desde las fábricas de, en este caso, de las compañías de implantes, ¿no?, para lograr una rehabilitación. Ahora, cuando nosotros rehabilitamos análogamente, ¿no?, convencionalmente, también tenemos pilares prefabricados que los vamos a utilizar cotidianamente y convencionalmente. Podemos tener pilares que van a ser para técnicas cementadas, ¿no?, como los dual abutment, milling abutment, ¿no? Otras escuelas les llaman COC, ¿no? Y vamos a tener pilares atornillados o screw abutment, también llamados multi-unit, cónicos, ¿no?, micro-unit, etcétera, ¿no? A estos pilares de doble tornillo les han dado un montón de nombres de acuerdo a las fábricas. Y sobre ellos definitivamente van a ir las estructuras calcinables, ¿no? Perdón, los calcinables que van a ser parte de las estructuras protésicas, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estamos trabajando hasta este momento de forma convencional, análoga, ¿no? Una rehabilitación, por ejemplo, para un implante unitario, ¿no?, ahí ven el pilar screw abutment o de doble tornillo, ¿no?, que también se puede trabajar para coronas unitarias, al que se le hace una transferencia convencional, con un transfer, como pueden ver en la foto media, de cubeta abierta, ¿no?, por lo que se utiliza en este caso, como pueden ver también, una cubeta de stock, ¿no?, cribada, a la que se le va a hacer un orificio para que el vástago pueda salir y nosotros podamos hacer el arrastre de ese transfer análogo, ¿verdad? Luego lo conectamos al modelo, se van a poder generar pilares temporales, coronas temporales y finalmente la rehabilitación. Hasta allí, ven, vamos a ver unas técnicas convencionales para la rehabilitación sobre implantes. ¿Que las podemos trabajar bien y adecuadamente? Sí, porque medios tenemos, ¿verdad? Sin embargo, con el advenimiento de las tecnologías digitales, nosotros podemos trabajar de forma diferente, probablemente en algunos y la mayoría de los casos con mayor precisión, con menor tiempo, ¿no?, y por tanto mayor satisfacción vamos a lograr en los pacientes, que eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Satisfacción en el tiempo de trabajo, menos inversión de tiempo,
¿no? Para nosotros y también para los pacientes. ¿Qué nos va a reeditar esto? También monetariamente, probablemente mejores ingresos, porque cuanto menos tiempo invirtamos en un paciente, vamos a poder invertir más tiempo en otros pacientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realizamos rehabilitación sobre implantes con sistemas CAD/CAM, podemos trabajar implantes retenidos o implantes soportados, ¿verdad? Los implantes soportados pueden ser cementados o atornillados. Los implantes retenidos generalmente son las sobredentaduras, ¿no? De la misma manera que trabajamos una rehabilitación análoga, también trabajamos una rehabilitación, pero en este caso con tecnologías CAD/CAM, para coronas cementadas, para coronas atornilladas, para coronas mixtas, cemento atornilladas, o también para sobredentaduras. Entonces, el universo para rehabilitación sobre implantes con sistemas CAD/CAM o de forma digital también es inmenso, ¿verdad? Entonces, introduciéndonos al concepto del enfoque digital, nosotros, así como tenemos una planificación análoga, también tenemos una planificación digital, ¿no? Y para la planificación digital en rehabilitación sobre implantes, tenemos que considerar dos elementos importantes, ¿no? Los dos elementos importantes digitales son las tomografías con BIM, ¿no? O la CBCT, y los modelos de trabajo. Los modelos de trabajo los podemos obtener de dos formas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a permitir estos dos auxiliares de diagnóstico digital? Primero, hacer la valoración de estructuras. Segundo, hacer la valoración de brechas disponibles, distancias, ¿no? También nosotros podemos hacer evaluación y valoración oclusal, valoración funcional de forma digital, y en función de ello podemos planificar el procedimiento quirúrgico guiado, ¿no? Y el procedimiento de rehabilitación protésica, ¿no? Asistida también por elementos digitales para lograr la rehabilitación y materializar esas estructuras que se han construido de forma digital, ¿no? Pasarlas a estructuras materializadas en los diferentes materiales protésicos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos el orden siguiente. Obtenemos los datos a través de dos elementos diagnósticos auxiliares importantes, la tomografía y los modelos de trabajo. Realizamos, así como realizamos una planificación análoga utilizando un articulador y haciendo un encerado de diagnóstico, vamos a poder hacer un encerado de diagnóstico o anatomizar la arcada de forma digital. Después vamos a planificar a través de la tomografía y los modelos de trabajo iniciales la parte quirúrgica, ayudados con auxiliares como, en este caso, el encerado digital o un encerado análogo que podemos escanear. Vamos a posicionar en el momento de la planificación de la cirugía los implantes en función y con la ayuda de un software de diseño y planificación para implantes. Vamos a materializar esa ayuda quirúrgica que es la guía quirúrgica para realizar la cirugía. Inmediatamente realizada la cirugía podemos optar varios caminos. Podemos trabajar una prótesis inmediata o de carga inmediata, o podemos trabajar una prótesis diferida.
Entonces, para trabajar las prótesis, nosotros vamos a tomar y vamos a reproducir la posición tridimensional del implante y lo vamos a llevar a un ambiente digital. En ese ambiente digital, con la posición tridimensional del implante ya registrada en la arcada, vamos a construir las prótesis. Ahora, en otro software de diseño protésico, para finalmente materializar esas estructuras a través de los sistemas CAM, es decir, de las fresadoras o de las impresoras, dependiendo del caso, ¿verdad? Y finalmente, vamos a haber logrado una rehabilitación con un enfoque y una planificación totalmente digital. Bien, entonces, les decía, para desarrollar una planificación quirúrgica o de cirugía y rehabilitación sobre implantes de forma digital, necesitamos, y les vuelvo a repetir, unos auxiliares que son las tomografías y los modelos de trabajo. Estos modelos de trabajo los podemos obtener de dos maneras, ¿no? Tomándole una impresión al paciente y escaneando esa impresión o ese modelo vaciado para digitalizarlo. O por otro lado, para los que cuentan con los escáneres intraorales, escanear directamente de boca los arcos dentales de tal manera que nos sirvan transformados en modelos digitales para el proceso de planificación de la rehabilitación, ¿no? O del proceso quirúrgico y de la rehabilitación. Ustedes pueden encontrar en el mercado escáneres de mesa, como los que ven acá, Freedom o Swing HD, o sea, de alta resolución, ¿no? Este es de la marca Dove. O pueden encontrar escáner intraorales. En este caso, yo les voy a presentar el escáner intraoral Dentium Medit. Este escáner intraoral es uno de los escáneres más precisos, sobre todo cuando se escanean arcos dentales. Se los voy a mostrar en un momento. Es muy importante la obtención de los modelos digitales de forma precisa. Si nosotros no tenemos un modelo que tenga el máximo de precisión, desde ese momento es probable que cometamos algún error durante el proceso de planificación y elaboración, ya sea de la guía quirúrgica o de la rehabilitación protésica, que en el momento del acto quirúrgico o en el momento de la rehabilitación se va a hacer evidente, porque probablemente la guía quirúrgica no calce, o de lo contrario, ¿no?, los elementos protésicos no adapten o tengamos una oclusión deficiente o unos puntos de contacto durante la oclusión definitivamente fuertes que nos hagan trabajar mucho más en todo caso. Les voy a mostrar un poquito cómo funciona el escáner intraoral. Claro, en una imagen virtual. Este es un concepto no de fotografía, sino de video, de copia de videos múltiples, ¿no?, que se van registrando en determinado software. Que nos va a permitir reproducir de una forma bastante sencilla los arcos dentarios. Entonces, en este momento es donde uno inicia el proceso de digitalización
en este caso en cirugía y rehabilitación para implantes. Es muy importante considerar para aquellos que tienen planeado comprarse un escáner intraoral, la precisión del mismo. Aquí ustedes pueden ver un número de escáner intraorales que se ha hecho un test de precisión en función de un escáner de mesa, el mejor que se tiene en el mercado mundial, que es el Freedom Ultra HD, que captura con 5 megapíxeles, es muy preciso, tiene mucha claridad, es de la marca Dove, ¿no? Como gold estándar, frente a los escáneres intraorales que ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, se hace dos tipos de evaluaciones para la precisión en el escaneado. Una evaluación de distancia lineal, ¿no? Y una evaluación en curva, ¿no? Para la precisión en micras. Entonces, como ustedes pueden ver los cuadros, casi la mayoría de escáneres, ¿no? Son muy precisos cuando hacen una copia lineal. Es decir, si se trabaja de canino a molar, estos escáneres van a tener muy buena precisión. Pero cuando se trabaja o cuando se hace una copia en curva, como es nuestro arco dentario, allí la precisión se pierde. Uno de los escáneres que más precisión tiene y está más próximo a la discrepancia 0 micras en distancia es el escáner Medit, Dentium Medit. Y el otro escáner seguido es el escáner Aitero, elemento 5, y es el escáner CS3700 de Carestream. Entonces, de entre los escáneres que existen en el mercado, son los que más precisión tienen cuando se hacen escaneados en curva. Claro que cada uno de los escáneres tiene su protocolo para el escaneado y hay que cumplir los protocolos para que no haya distorsión durante el proceso. Entonces, cuando nosotros pasamos y transferimos los modelos, o mejor dicho, las estructuras o las conexiones de los implantes ya insertados en boca a un modelo de trabajo, vamos a necesitar unas ayudas. Así como nosotros tenemos los transfer análogos, ¿no? Ya sean de cubeta cerrada o cubeta abierta, para los elementos digitales nosotros tenemos unas ayudas que se llaman Scan Body, que no son otra cosa que elementos de transferencia digital. Estos elementos de transferencia digital llamados Scan Body, o también en algunos casos los llaman Scan Post, ¿no? Pueden ayudarnos a transferir la conexión del implante, como ven en el lado derecho, o pueden ayudarnos a transferir la conexión del pilar protésico, como ven en el lado izquierdo. ¿Verdad? Debajo ustedes tienen un sinnúmero de formas de los diferentes sistemas de implantes que tienen los Scan Body para trabajar de forma digital. Tenemos un elemento bastante interesante, ¿no? No menos práctico, ¿no? Que se llaman los Scan Post. Estos Scan Post generalmente se utilizan con unos pilares que se llaman T-Base, ¿no? Estos pilares T-Base pueden tener una desventaja dependiendo de la compañía. Muchos de ellos no tienen un CAF diferente, tienen un solo CAF establecido, es decir, la parte mucosa o el transmucoso del pilar es un estándar, puede ser de unos 5, de 2 milímetros. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una zona transmucosa de 4.5 milímetros, sería bastante complicado trabajar con estos T-Base. Por tanto, la
transferencia digital, ¿no? O la copia digital es un poco engorrosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, trabajar con estos tipos de scan body es mucho más práctico que trabajar con estos tipos de scan post. Sin embargo, para unitarios, para casos ideales, son casi perfectos. Y miren, cuando se hace una transferencia digital, en este caso desde el modelo de trabajo, utilizamos un escáner, en este caso de mesa, al que le vamos a copiar las conexiones. Es decir, vamos a copiar el espacio tridimensional donde están ubicados las conexiones, o puede ser del implante o del pilar protésico. Los scan body son los elementos que luego, después de haber sido escaneados, van a ser alineados con los mismos scan body que están en las librerías, ¿no?, del software de diseño para las prótesis, para los diferentes sistemas de implantes. La forma de los scan body es muy diferente de sistema de implantes a sistema de implantes. Sin embargo, casi todas las compañías de diseño para rehabilitación protésica tienen todas las estructuras anatómicas de cada uno de los scan body que corresponde a ese sistema de implantes. Dentium tiene un sistema de escaneado digital bastante innovador. Creo que es el primero en su género. Este scan body es llamado Healing Scan Abutment en Dentium. No es otra cosa que un pilar de cicatrización que a la vez hace la función de un scan body. Entonces, nos va a permitir copiar la posición tridimensional de ese implante. Esta copia la pueden hacer con un modelo de trabajo, como pueden ver acá, tomando una impresión común y simple, sin necesidad de poner un transfer, solamente copiar con una impresión rápida esta conexión del scan, del Healing Scan Abutment, y luego se va a digitalizar el modelo de inmediato. Y en función de este Healing Scan Abutment, se va a crear digitalmente la conexión de ese implante, y sobre esa conexión se va a construir un pilar y una corona. Por otro lado, esta copia también se puede hacer de manera digital y directamente de boca, ¿no? Agarramos el escáner intraoral e inmediatamente hacemos la copia en boca. Finalmente, el software tiene el mismo concepto para la rehabilitación o para la construcción de las estructuras. Más adelante vamos a ver algo de este concepto. Miren, se toma la impresión, se obtiene el modelo y ese modelo se escanea en un escáner de mesa. O de lo contrario, se escanea de forma intraoral, con el escáner intraoral, se digitaliza y se transforma en unos modelos de trabajo. Bien, entonces, regresamos a lo primero. Cuando nosotros hacemos una planificación digital, necesitamos siempre estos dos elementos. Para la parte quirúrgica, muy importante, los archivos DICOM, que han sido obtenidos de las tomografías, y para la parte protésica, los archivos STL, como modelos de trabajo
como encerados de diagnóstico, ¿no? Tanto para la planificación quirúrgica, para la planificación protésica. Cuando nosotros vamos a diseñar las guías quirúrgicas en el proceso de rehabilitación, después de haber realizado una planificación adecuada, ¿no? Vamos a utilizar un software de diseño para las guías. En este caso puede ser el Blue Sky, que puede ser el Romexis, que puede ser el Exoplan, que puede ser el Codiagnostic, etc. Existen un sinnúmero de software para el diseño y planificación quirúrgica de rehabilitación sobre implantes, ¿no? En este caso, yo les estoy mostrando y les voy a mostrar mucho de Blue Sky Plan, ¿no? Como un software para diseño de guías quirúrgicas. Cuando nosotros vamos a diseñar las estructuras protésicas, vamos a hacer uso de otro tipo de software para el diseño protésico. En este caso, el software que les voy a mostrar es el ExoCAD, que pueden tener, dependiendo de la evolución, diferentes versiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, hasta el año pasado utilizábamos el Baleta, ahorita ya estamos utilizando el Plobit, creo que es, o Plodit, ¿no? 2.4, que es un ExoCAD con muchas más herramientas de trabajo, no solamente para prótesis sobre implantes, sino también para la planificación quirúrgica, para la planificación protésica, para diseño de sonrisa y también para supraestructuras, ¿no? Entonces los software también van evolucionando de acuerdo a las necesidades, ¿no?, de los clínicos y de la rehabilitación propiamente. Bien, les voy a mostrar un caso en el que les voy a describir, ¿no?, un proceso de planificación quirúrgica y rehabilitación para un implante unitario, utilizando esas dos herramientas. Miren, tenemos la pérdida de una premolar, una pequeña brecha dentular en esa zona. Decidimos colocarle un implante al paciente. Entonces a este paciente le hemos hecho un diseño digital a través del Blue Sky. Para ello, como les dije, hemos obtenido dos elementos de trabajo. El primero es la tomografía. Ahora, cuando nosotros obtengamos la tomografía, hay un detalle muy importante. La tomografía tiene que ser de campo amplio, ¿no? ¿Qué significa campo amplio? Que esa tomografía nos pueda dar una imagen bimaxilar de las estructuras. Segundo, que esa tomografía tenga mejor contraste que brillo. ¿Por qué mejor contraste? Porque así nosotros vamos a poder ver mejor las estructuras anatómicas a través de la tomografía. ¿Ok? Entonces, muy importante esos dos detalles para la obtención de las tomografías. Si vamos a hacer una planificación digital sobre implantes, necesitamos que esa tomografía no se tome en máxima intercuspidación. Necesitamos que la tomografía se tome por lo menos en una ligera apertura de unos 5 a 10 milímetros. De tal manera que las estructuras anatómicas se vean nítidas y libres, porque si tomamos en máxima intercuspidación, vamos a tener una dificultad bastante considerable si queremos luego alinear cada maxila con el modelo de trabajo que está digitalizado. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace para la elaboración de las guías quirúrgicas? Entonces, los modelos de trabajo también tienen que tener bastante claridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este modelo de trabajo tenía algunas rebabas.
no es un modelo de trabajo bueno para hacer una guía quirúrgica. Tiene que tener una muy buena calidad. Y los modelos de trabajo para rehabilitación digital, es bueno tomarlos no con alginato. Es bueno e importante tomarlos con algún tipo de silicona por condensación o por adición, ¿no? Claro que ese pequeño costo se lo vamos a colocar al paciente, no se preocupen. No va a salir del bolsillo de ustedes, sino tiene que salir del bolsillo de los pacientes, porque le vamos a dar una mejor atención. Recuerden que el proceso de digitalización básicamente está fundamentado, ¿no? O está basado, ¿no?, en el hecho de darle una mejor, un mejor confort al paciente, ¿verdad? Por tanto, si el paciente busca un mejor confort, probablemente no escatime en pequeños gastos adicionales, ¿no? Entonces, los modelos de trabajo con siliconas, ¿no?, no es posible o no es bueno trabajar los modelos tomados con alginato, porque hay pequeños detalles y ustedes lo han observado. Cuando colocamos el alginato en boca, quitamos la impresión muchas veces, ¿no? Esa masa se ha desprendido ligeramente de la cubeta. Tenemos una línea allí de discrepancia. Esa línea de discrepancia para el diseño quirúrgico protésico es crucial, es fatal, ¿no? Porque estamos trabajando en micras de precisión, ¿no? Y si tenemos una discrepancia que mida 1 milímetro, definitivamente son casi 100 micras, me parece, ¿no?, de imprecisión. Bueno, entonces, diseñamos la guía quirúrgica, como pueden ver en el software, en el Blue Sky Plan, ¿no? Hacemos un encerado de diagnóstico digital. Ustedes ven allí la piecita, en este caso la premolar, que tiene un color rojo, ubicado de forma tridimensional, como si hubiéramos hecho un encerado análogo, que acá está digitalizado, el cual nos va a permitir ubicar al implante en las 3 posiciones del espacio, ¿no?, dental: vestíbulo palatino, mesiodistal y oclusal, ¿no? Tenemos la posición del implante de acuerdo a la posición del diente, ¿no?, considerando también el eje de distribución de carga, el punto de contacto oclusal, en todos los espacios, para finalmente, en función de ello, construir la guía quirúrgica, que en este momento se ve digital, ¿verdad? Este elemento digital, que es la guía quirúrgica, la vamos a materializar de 2 formas. Podemos materializarla utilizando una fresadora CAD/CAM, como la que hicimos en este caso. Como ven allí, fresándola. Utilizamos un disco PMMA, que es un disco de resina, polimetilmetacrilato, por eso se llama PMMA, ¿no? O por otro lado, vamos a obtener la misma guía por un proceso de impresión 3D, ¿no? Allí tenemos la guía, y esta guía está elaborada para determinado implante, en este caso es Dentium, al que se le va a colocar, miren, la guía está aquí sin el anillo, al que se le coloca un anillo, que en este caso es de titanio, ¿no?, que nos permite una buena orientación durante el proceso de fresado para la ubicación tridimensional del implante. Es muy importante que durante el diseño y durante la prueba de la guía quirúrgica, ¿no?, tengamos, ¿no?, un elemento
físico que reproduzca el elemento digital tal cual, ¿no? Y esta reproducción también vaya en función de la precisión, ¿no?, en el ajuste que tenga esta guía en boca y en función de lo que se quiso lograr. Miren, esta guía tiene una excelente precisión y una excelente adaptación. Son factores importantes que nos van a ayudar, ¿no?, a que cuando nosotros trabajemos el implante, pues se ubique en la posición que realmente deseamos. Pueden utilizar diferentes kits de cirugía guiada de diferentes marcas, ¿no? Cada una tiene sus especificaciones técnicas puntuales que hay que considerar para el proceso quirúrgico. Uno, para la planificación, ¿no?, y dos, para la cirugía propiamente dicha. Cuando nosotros diseñamos un proceso de cirugía guiada, podemos utilizar una técnica flapless, es decir, sin colgajo, ¿no?, específicamente cuando los volúmenes son grandes, cuando tenemos buena seguridad, cuando tenemos una buena expertise, o de lo contrario también podemos planificar a colgajo abierto. En este caso fue a colgajo cerrado, o sin colgajo mejor dicho, con una técnica flapless, en la que pues nosotros colocamos el implante de inmediato, colocamos el pilar de cicatrización, que en este caso es un Healing Scan Abutment, que ya les había mencionado, no es otra cosa que un scan body, para procurar colocarle una prótesis temporal inmediata, ¿no? Entonces hacemos el escaneado de forma intraoral, obtenemos el modelo como ustedes pueden ver en la imagen, y este modelo digitalmente también se transforma en un modelo de trabajo, ¿no? Inicialmente este modelo o esta obtención del modelo se hace a través de un software del propio escáner intraoral, y luego se pasa a otro software, que es el software de diseño, que en este caso es el ExoCAD, ¿no? Entonces, miren, hasta acá hemos visto tres tipos de software. Un software que te diseña las guías quirúrgicas en función de la tomografía, específicamente los archivos DICOM y los archivos STL, ¿ya? Estos archivos STL, ¿no?, se obtienen con otro software, ¿no?, que es el software de escaneado, ya sea para escáneres de mesa, que escanean los modelos de yeso, o los escáneres intraorales, que escanean la boca, y luego los transforman y los pasan a un tercer software, que es este software de diseño, que pues muchos lo conocen, que es el ExoCAD. Y en el ExoCAD, en este momento, después de haber terminado la parte quirúrgica, vamos a elaborar la parte protésica. Vamos a construir el pilar, que en este caso va a ser un pilar personalizado, que los vamos a maquinar en CAD-CAM, y vamos a trabajar el diente, que es la supraestructura, que también lo vamos a maquinar en CAD-CAM. Estos dos elementos, como pueden ver, están diseñados en el software de diseño protésico. El pilar, que ven en rojo, y la corona temporal, que ven en verde, que en la parte superior derecha está materializada. El pilar de titanio, fresado en CAD-CAM, y la corona de PMMA temporal, fresada en CAD-CAM, que inmediatamente la podemos llevar a boca del paciente, y el paciente se va con una prótesis inmediata realizada digitalmente en CAD-CAM, ¿no?, como una prótesis de carga inmediata, ¿verdad?, unitaria.
Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros utilizamos un enfoque digital, tenemos una primera consideración, que es el elemento CAD, y tenemos una segunda consideración, que es el elemento CAM. El elemento CAD no es otra cosa que el software de diseño, ¿no?, que traducido, asistido por computadora, y el elemento CAM, que es el equipo que manufactura, ¿no?, las estructuras, que manufactura las guías quirúrgicas, que manufactura las coronas, también asistido por computadora, ¿no? Eso es un CAD/CAM. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a utilizar sobre todo las fresadoras, vamos a materializar la rehabilitación, tenemos un sinnúmero de materiales para realizar las estructuras protésicas. Desde el circonio, el disilicato de litio, el feldespato, el titanio, el cobalto cromo, ¿no? Entonces tenemos un sinnúmero de materiales que podemos utilizar para materializar todo lo que digitalmente hemos logrado diseñar, ¿no? El circonio tiene una flexión. Para esto es muy importante, ¿no?, reconocer la resistencia de los materiales, ¿no? Y en función de la resistencia de los materiales vamos a tomar la decisión de realizar o una corona o una incrustación, si son convencionales, digamos que restauraciones convencionales sobre dientes, o una corona sobre implante, ya sea atornillada o cementada, o una corona múltiple, o una estructura híbrida, o una estructura para implantes múltiples, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿el circonio se puede trabajar en estructuras de más de 3 piezas? Sí. Es decir, el circonio lo podemos trabajar para puentes de 3, para puentes de 4, ¿no? Con pónticos intermedios, sí. Para estructuras de arcada completa también con pónticos intermedios o con implantes intermedios, sí, ¿no? Lo ideal es que un póntico de circonio no supere los dos pónticos intermedios, ¿no? Punto 1, ¿no?, ya que su módulo de flexión está entre 1000 y 1500 megapascales. Si nosotros queremos trabajar disilicato de litio, en algún momento un amigo colega me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un puente en disilicato de litio de 3 piezas, aunque estoy planificando para colocarle solo 2 implantes y sean de 4 piezas. Y quiero que sean disilicato de litio. Definitivamente este material no va a resistir, porque miren, su módulo de flexión es de 500 megapascales. A la primera mordida se va a quebrar, ¿no? Entonces, el disilicato de litio, ¿ya?, está diseñado para estructuras unitarias nada más. Ni siquiera para prótesis de 3 piezas, ¿no? Está diseñado específicamente para estructuras unitarias. Coronas sobre implantes, puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo una estructura tipo implant bridge, pueden colocarlas y cementarlas a cada una, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, funciona perfectamente. Y las feldespáticas ni hablar, ¿no? Claro que ahora las feldespáticas que vienen, o las feldespáticas CAM, vienen reforzadas. Entonces, su módulo de flexión probablemente ya no sea de 150 megapascales, probablemente sea superior a 300 o 350. Entonces, se va a poder trabajar también sobre implante, ¿no? Pero mejor que las feldespáticas definitivamente son los disilicatos de litio o el circonio. Si nosotros vamos a trabajar estructuras híbridas, podemos trabajar las estructuras híbridas en titanio. O por otro lado, y lo que comúnmente nosotros personalmente en nuestra práctica hacemos es trabajar los pilares personalizados en titanio. Entonces, el titanio, como ven, tiene 105 gigapascales de flexión, ¿no?
Entonces es muy, muy, muy resistente. Por tanto, se puede trabajar como estructuras para híbridas perfectamente. Se puede trabajar y se pueden maquinar los pilares personalizados. Definitivamente sí, son una gran ayuda, como lo van a ver más adelante, ¿no? Entre otros materiales que existen en el mercado que pueden ser trabajados en CAD/CAM, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tenemos respecto a las estructuras trabajadas con CAD/CAM frente a las convencionales? Desde el punto de vista estético, aparentemente son mucho más estéticas. Claro que los técnicos juegan un rol muy importante y son los artistas, ¿no? Y los escultores, en este caso. Sin ellos, definitivamente, nosotros no podríamos, no seríamos nada, creo, ¿no? Entonces, por otro lado, estas técnicas, ¿no?, nos brindan menos complicaciones, ya sea biológicas y mecánicas, en función de las convencionales. Por ejemplo, un detalle bastante sencillo. Cuando nosotros queremos hacer una híbrida y hacemos un colado convencional, en la mayoría de los casos, no me digan que a nadie le ha pasado, pero en la mayoría de los casos, si hacemos un colado convencional, es probable que nosotros tengamos que cortar las estructuras y hacer soldados en frío para luego recomponer esas estructuras, ¿cierto? La incidencia de esos problemas cuando se trabaja con CAD/CAM disminuye en 90%. Siempre hay un grado de imprecisión, pero el 90% ya es bastante en función de lo que convencionalmente puede suceder. Entonces, si nosotros tenemos menos complicaciones biológicas y mecánicas, definitivamente vamos a tener mejor satisfacción del paciente, porque vamos a disminuir el tiempo de trabajo, ¿no? Y por tanto vamos a garantizar una buena performance de nuestras prótesis ya rehabilitadas. Bien, hace un momento les hablaba del circonio como un material estético y bastante funcional en rehabilitación sobre implantes. Sin embargo, dentro del esquema del propio material, que es el circonio, tenemos unos grados de flexión en función de la saturación de los cristales, ¿no? Por tanto, los materiales van a estar clasificados en altamente translúcidos, supertranslúcidos y ultratranslúcidos. Esta es una clasificación de un sistema, de una determinada marca, por si acaso. Sin embargo, puede servir de ayuda, ¿no? Los circonios que son más opacos, ¿ya?, son los que tienen mayor resistencia a la flexión, ¿verdad? Entonces tienen 1300 megapascales de resistencia. Por tanto, en promedio, ese tipo de circonio se puede utilizar para supraestructuras, ya sean en cofias, ya sean monolíticas, ¿no?, de más de 3 piezas. Si nosotros tenemos unas supertranslúcidas, ¿no?, es decir, unas ligeramente translúcidas, ¿no?, el módulo de flexión baja a 1200 o menos, está entre 1000 y 1200. Entonces, esas se pueden trabajar para unitarias, para puentes de máximo 3 piezas, ¿no?, o para monolíticas. Bien. Y si tenemos las ultra translúcidas, definitivamente esas no se pueden trabajar en zona posterior, ¿no? Se trabajan más en zona anterior, para veneers o para coronas de hasta 3 piezas, pero ojo, en zona anterior. De igual forma, un cuarto producto de circonio multicapa, que desde mi punto de vista solo se debería trabajar por ahora en zona anterior, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones y los criterios que se deben utilizar cuando nosotros elegimos trabajar prótesis sobre implantes con circonio como estructura de rehabilitación.
Entonces es muy importante estas consideraciones, ¿no? Porque tenemos que tener una lectura de las mismas y una comunicación con los, en este caso con los protésicos, para que realmente utilicen el material que nosotros necesitamos, que sea el adecuado para determinada condición clínica. Bien. Utilizando el circonio podemos tener algunas complicaciones, sí, definitivamente. Una de las complicaciones que se tenía y que ahora pues se ha reducido porque casi todas las compañías han cambiado el concepto de utilizar pilares estéticos, ¿no? Es el uso de los T-base o las bases de titanio, sobre todo en zona estética, para confeccionar pilares estéticos, como pueden ver aquí. Los pilares estéticos no son otra cosa que los muñones que a la vez se van a cementar sobre bases de titanio, por eso se llama T-base, ¿no? Una base de titanio no es otra cosa que un pilar que puedes tomarlo prefabricado, ¿no? Un pilar que te puede vender cualquier casa comercial, al que le puedes manejar el CAF más bajo para luego la resultante construirla en circonio, ¿no? O puedes personalizar también el propio pilar utilizando CAD/CAM. Personalizas el pilar de titanio y personalizas el muñón de circonio, ¿no? Y lo usas en zona estética. Pero no es posible hasta ahora, no es conveniente utilizar pilares de circonio sobre implantes de titanio. Su módulo de flexión es diferente, ¿no? Por tanto, además de que estos pilares de circonio en la zona de la conación son delgaditos, van a fracasar porque se pueden fracturar, ¿no? Entonces acá tenemos el riesgo de fractura de los pilares de circonio porque miren, los diámetros que tienen, 247 micras, o sea, son demasiado delgaditos. Y si nosotros les conferimos una carga oclusal, definitivamente van a reventarse esa zona de la conexión o esa zona de, claro, de la conexión, sobre todo hexagonal o la parte más delgada de la geometría de ese pilar. Por tanto, nos pueden dar problemas, ¿no? A largo plazo. En consecuencia, si nosotros queremos trabajar pilares estéticos, definitivamente en zona anterior tenemos que trabajar, ¿no? Sobre bases de titanio o T-base. Como ven aquí, es preferible trabajar de esta manera, ¿no? Luego podemos combinar el T-base, fabricarle un pilar de circonio y sobre él colocarle unas coronas de disilicato de litio, ¿verdad? Muy bien. Un caso 2, justamente utilizando pilares estéticos trabajados sobre un T-base. En este caso, este T-base no es otra cosa que un pilar calcinable. Al pilar calcinable prefabricado se le ha quitado el cilindro, se le ha escaneado y sobre él se le ha construido un muñón de circonio, ¿no? La línea de terminación marginal, ¿no? Ya está más próxima a la zona del margen gingival, ¿no? Acá les voy a mostrar un caso. En zona anterior, la posición de los implantes, los healing abutment. Primeramente se hace una provisional, diseñada en CAD/CAM también, para lograr conseguir la posición adecuada de los cenit y también las papilas. Inmediatamente logrado ese objetivo, a la vez se han fabricado los pilares estéticos de circonio, cementados sobre bases de titanio, y sobre él una estructura, en este caso, cofias de circonio estratificadas con cerámica. Y ese es el resultado. Les manifestaba que los sistemas CAD/CAM nos pueden actualmente permitir personalizar los pilares, fabricarlos
a la medida de nuestras necesidades. Miren, podemos comparar un pilar estándar venido de fábrica sobre un pilar personalizado en el que podemos nosotros modificar el perfil de emergencia, la línea de terminación marginal y la orientación del muñón que va a sostener la superestructura, ¿no? Todo ello lo podemos hacer por CAD/CAM. Para ello, utilizamos unos bloques de titanio que vienen con las conexiones de cada marca de implante. ¿Para qué nos sirve este tipo de conexión o este tipo de material? Para lograr estructuras como estas, pilares personalizados que nos permiten modificar la angulación del implante en función de la rehabilitación que vamos a realizar. Convencionalmente, este tipo de modificación de la angulación de los pilares se hace en función de los pilares calcinables. Pero tenemos que considerar que cuando se elabora un tipo de pilar angulado utilizando un pilar calcinable, si el calcinable es completo, primero hay que pulir la conexión, hay que pulir después de haber colado la estructura, y ese pulido, sobre todo de la conexión, ya va a generar una desadaptación. Por tanto, cuando sea sometido a carga, es probable que ese factor, ¿no?, genere una complicación protésica. Si nosotros fabricamos un pilar angulado de forma colada sobre una base de cobalto cromo, ¿no?, donde la conexión del pilar al implante no se va a modificar, ¿no?, esta confección, ¿no?, y esta elaboración, ¿no?, va a estar dada por una unión, después del colado, cohesiva, no adhesiva. Por tanto, con los ciclos de masticación o con las cargas a las que se someta esta estructura, si tiene, primero, una longitud muy larga y segundo, una angulación muy importante, las palancas en algún momento, por las cargas de fuerza, van a generar una fractura en esa zona de la cohesión, ¿no?, generando una complicación protésica. Por consiguiente, si nosotros utilizamos, ¿no?, este tipo de pilares CAD/CAM, definitivamente las angulaciones que se desarrollen, la línea de terminación marginal, los perfiles de emergencia, van a estar hechos sobre una estructura unitaria, sobre una estructura sólida, que a la vez va a permitir una distribución de la carga sólida en toda su estructura. Y como la conexión está prediseñada, definitivamente va a haber una precisión en la conexión. Y como no hay una unión cohesiva, esa complicación protésica va a ser anulada. Evidencia científica que muestra el buen uso de este tipo de elementos existe, ¿no? La evidencia manifiesta que el 98%, ¿no?, de los casos trabajados con este tipo de pilares son exitosos. Caso 1, bastante sencillo, una corona personalizada con una corona temporal, una restauración en PMMA y el color A3. Está la radiografía preoperatoria, el implante insertado, utilizamos los Healing Abutment, ¿no?, Healing Scan Abutment, se hace la impresión, se construye a través del ExoCAD y se tiene una corona temporal con un pilar personalizado temporal, ¿no? Todo diseñado por CAD/CAM. Entonces, en este caso, ustedes ven acá un orificio, este va a ser una rehabilitación temporal cemento atornillada. La corona se cementa sobre el pilar y la corona ya cementada sobre el pilar se atornilla
en el implante. Por tanto, se llama cemento atornillado. Es Dubai. Es algo que ciertas compañías de implantes, entre ellas Dentium, les pueden brindar por solo el uso o por solo ser usuarios de los sistemas de implantes Dentium, ¿no? Es un pequeño cherry. Disculpen. El caso 3, miren, estábamos hablando de las cemento atornilladas. Les voy a mostrar un caso, ¿no?, de una cemento atornillada en circonio más un abutment tipo T-base. En realidad es un abutment estándar que lo vamos a personalizar, al cual le vamos a cementar una corona de circonio diseñada y elaborada en CAD/CAM. Ahí está el pilar, ¿no? Miren, este es un pequeño detalle bastante importante, ¿no? Estas son llaves de transferencia que pueden hacerlas en resina, que pueden hacerlas en acrílico, porque a veces nosotros cuando transportamos el pilar a boca, desde el modelo, nos demoramos porque estamos tratando de buscar el hexágono, ¿no? Esta llave nos facilita, porque copiamos alguna superficie anatómica adyacente al pilar y de inmediato, ¿no?, a través de esta llavecita transportamos el pilar a la boca e inmediatamente calza, ¿no? Entonces no nos demoramos más de un segundo, creo, exagerando, ¿no? Que si no tenemos esa llavecita, nosotros estamos tratando de darle vueltas y vueltas y vueltas al pilar, nos demoramos 5 minutos hasta que calza donde nosotros queremos. Y si no calza donde nosotros queremos, volvemos a retirar el pilar y otra vez giramos hasta que calce donde necesitamos que calce. Esta llavecita nos sirve para transportar el pilar. Les voy a mostrar en un caso más adelante cómo se fabrican también llaves de forma digital para transportar los pilares, ¿no? Entonces, miren, ya colocamos el pilar, que en este caso es un pilar de fábrica, lo hemos modificado, ¿no? Le hemos escaneado y sobre él hemos construido una estructura de circonio. Pero miren acá, esta es una estructura de circonio que tiene un orificio y tiene aquí una superficie plana, ¿verdad? Porque la parte vestibular, ¿no?, de esa molar todavía no está finalizada. Entonces, esta es una corona monolítica vinil cemento atornillada. ¿Ok? Así va a ser, ¿no? Entonces hacemos la prueba de la corona y luego la ceramizamos en la parte, en el frente estético, ¿no?, para que estéticamente también se vea agradable, ¿no? Ya que la paciente dice que sonreía de oreja a oreja, por tanto también se le veían las molares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Después de haber hecho la prueba, la cementamos en el modelo de trabajo, ¿no? Quitamos los excesos, pulimos un poco la zona y finalmente la llevamos a boca, ¿no? Entonces, la hemos cementado al pilar y luego la vamos a atornillar en el implante. Finalmente, ¿no?, el orificio por el que insertamos el tornillo de fijación al implante lo vamos a sellar con una resina. Entonces, algunos doctores pueden ser más exquisitos, ¿no? Cuando se le construya la estructura de circonio, pueden también pedir que se les construya una tapita de circonio. Luego la maquillan y la cementan como si fuera una incrustación o un fragmento, ¿sí? Entonces, acá tenemos una corona monolítica vinil, cemento atornillada. Shanghái, otra belleza de entre todas las ciudades que muchos doctores han visitado junto a Dentium. Bueno, entonces en el sistema Dentium ustedes van a poder encontrar estos pilares, T-Black se llaman, de los cuales con los cuales se van a construir los pilares definitivos. La conexión es una conexión que viene ya estándar de fábrica
y lo único que se modifica es el perfil de emergencia, la línea de terminación marginal y el ángulo del pilar, ¿no? Entonces se maquina en una máquina CAD, que en este caso se llama Rainbow Mill Metal. Tenemos otro caso de múltiples implantes. Miren, en este caso, a la paciente se le rehabilitó combinando una técnica convencional con un diseño digital. Primero, los pilares se confeccionaron de manera digital, ¿ya? Se decidió construir acá una estructura, ¿no?, de prótesis fija sobre 6 implantes cementada, con estructura metálica ceramizada, es decir, una ceramometálica sobre 6 implantes, ¿no? Entonces, diseñada en CAD/CAM, ¿ya?, pero colada convencionalmente, ¿ok? Primero se construyen los pilares en titanio, se prueban los pilares, miren. Ahí están los pilares, todos construidos con T-Black de forma digital en CAD/CAM. Y sobre ellos, primero se hace un encerado digital, ¿no? Toda esta estructura que ahorita ya está encolado, primeramente fue diseñada en CAD/CAM, fue fresada por la fresadora en cera, se llevó al laboratorio a hacer una transformación convencional como es un colado, ¿no? También se puede trabajar de esa manera. Podemos combinar, ¿no?, el enfoque digital, ¿no?, un diseño digital, y podemos materializar de forma análoga todo lo que digitalmente se diseñó. Y miren, se logra mucha precisión utilizando un diseño digital. Finalmente, allí tienen la prótesis ceramometálica que fue cementada y el resultado final de la misma. Caso 5. Estructuras de circonio, ¿no?, sobre implantes, ¿verdad? Evidencia científica que hable sobre las tasas de supervivencia y éxito en este tipo de rehabilitaciones existe. Miren, los pilares personalizados nos pueden ayudar en infinidad de casos, como es este. Les voy a mostrar el video en el que ustedes primero van a ver la posición que tienen los diferentes implantes y cómo la tecnología digital nos puede permitir modificar esa posición alineando los muñones de los diferentes implantes para luego construirle las supraestructuras. Fíjense la posición real de los implantes. Allí se ve con más claridad. Y miren cómo nosotros modificamos, trabajando pilares personalizados, esa posición. Ahí están los implantes. Y miren cómo se fabricaron los pilares. Mejor dicho, cómo se diseñaron los pilares. Entonces, la tecnología digital nos permite realizar este tipo de procedimientos y este tipo de planificación para la rehabilitación. Y ahí está el caso. Todos con Healing Abutment. Le fabricamos los pilares personalizados y finalmente le construimos las estructuras protésicas. Está la panorámica de control y la fotografía final del paciente. Finalmente, para concluir, les voy a mostrar una rehabilitación completa, ¿no?, en la que pues hemos tenido el enfoque digital completo, ¿no?, desde la
planificación quirúrgica hasta la rehabilitación protésica. En este caso, este diseño de la guía lo hizo CTI. Como les digo, ustedes van a encontrar muchos centros actualmente para poder usar como herramientas de trabajo en sus clínicas, en sus consultorios, ¿no? Dicho sea de paso, doctor Raulito también tiene un centro de digitalización, ¿no? Ahora el doctor les puede asesorar en planificación digital para cirugía guiada y para otro tipo de procedimientos quirúrgicos también, ¿no? Acá, bueno, les voy a mostrar el caso. Miren, empezamos desde un modelo de trabajo, ¿no? Escaneado, ¿no? De un modelo análogo y un encerado de diagnóstico, que primero fue un encerado de diagnóstico análogo, ¿no? Que nos sirvió después de haberlo digitalizado para ubicar tridimensionalmente los implantes que se van a colocar en la paciente durante el proceso quirúrgico para su rehabilitación. No olviden que los dos elementos fundamentales para una planificación quirúrgico-protésica son las tomografías, específicamente el uso de los archivos DICOM, y los modelos de trabajo en extensión, la más común, STL, ¿no? Entonces tenemos un encerado de diagnóstico que se ha digitalizado con un modelo de trabajo que se ha digitalizado. Sobre él, lo primero que hacemos en función del encerado es posicionar los implantes y construir las guías quirúrgicas. Obtenida la guía quirúrgica, en este caso, el software que se utilizó fue el Nemotec, ¿no? Para la construcción de esta guía quirúrgica. Miren, dentro de la planificación se había considerado unos post-extractivos que ya, si ustedes captan la idea del modelo de trabajo, ya se eliminaron los dientes que iban a ser post-extractivos y que en el encerado de diagnóstico todavía existían, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer un post-extractivo digital? Sí, por supuesto. Allí lo están viendo, ¿no? Que luego lo vamos a materializar. Entonces, mientras no hayamos hecho la extracción real, esta guía no va a ingresar. Por esa razón, inmediatamente se hace la extracción de esas dos piezas para poder probar la guía quirúrgica. En este caso, esta guía no va a utilizar anillos, ¿no? Pero lo ideal es que se utilicen los anillos de titanio. Por el tema del contacto de la fresa con el material, que en este caso es una resina, que puede ser tóxica, ¿no? Entonces, dependiendo del kit de cirugía guiada que ustedes utilicen, van a tener una secuencia quirúrgica. Por ejemplo, Dentium tiene esta secuencia quirúrgica para una técnica flapless, por ejemplo. Esta fresita dorada se llama Tissue Punch. Esta fresita oscura, que básicamente llega solamente hasta los picos de cresta, se llama Flat, que te permite regularizar los picos de cresta. Es como si estuvieras haciendo una pequeña meseta en la zona donde se va a insertar el implante. E inmediatamente vienen las fresas guía y las fresas definitivas para el implante. Si, por ejemplo, acá vamos a colocar un implante de 10, se utilizan las fresas guía hasta la longitud 10, en este caso hasta la longitud 12, y luego, dependiendo del diámetro del implante, ¿no? Se pasan solamente ya la longitud 12, 12, 12, hasta el diámetro del implante final, que va a ser uno de 4.5 por 12, ¿no? Entonces ven que la secuencia del fresado es bastante sencilla, que cuando realicemos un curso, para los que estén interesados, nos pueden escribir o pueden escribir a otro Raulito o a mí. Estamos armando cursos de cirugía digital que pues pienso que va a ser de mucho interés para ustedes. Finalmente, si ustedes tienen un hueso muy cortical, es muy necesario utilizar en este sistema de implantes la countersink,
para que con los transportadores, que básicamente son para contrángulo, puedan colocar el implante, ¿no? Y si el transportador durante la inserción hizo resistencia porque el motor no tuvo el torque necesario para insertar el implante hasta la posición que se deseaba, ustedes pueden utilizar esta llavecita para finalizar la inserción del implante en función todo de la guía quirúrgica. ¿Sí? Y miren, ahí está la secuencia, la Tiso Punch para quitar los botones mucosos. Seguimos con la Flat, seguimos con las fresas de finalización y la Countersink, ¿no? En este caso hemos utilizado un implante de 3.6 de diámetro, por eso es la línea amarilla. En otros casos hemos utilizado de 4 y de 4.5, ¿no? Y transportamos el implante con el mismo contrángulo, con el transportador específicamente diseñado para este set de cirugía guiada, que nos va a permitir ubicar el implante en la posición tridimensional que nosotros hemos deseado, ¿no? Sobre todo la posición ápico o coronoapical, ¿no? Para la plataforma del implante. Bien, y ahí pueden ver la radiografía. Ya ubicados todos los implantes, hemos colocado los pilares de cicatrización. 10 días después de la cirugía, ustedes van a ver este proceso de cicatrización en sus pacientes. Entonces, este tema a los pacientes les da y les brinda mucho confort, ¿no? Mucho confort. Imagínense que hubieran hecho una cirugía convencional de 8 implantes, ¿no? Para hacer una cirugía convencional de 8 implantes tendríamos que haber abierto colgajo, haber colocado uno por uno los implantes, haber suturado. ¿Ustedes creen que el paciente estaría así? No, esto es una semana después, perdón. No, no estaría así. Entonces estaría mucho más adolorido, etcétera, ¿no? Entonces acá al paciente con técnicas digitales se le brinda mejor confort. Inmediatamente después de pasar el proceso de osseointegración, ¿no? Decidimos rehabilitar el caso. Y miren, hacemos el diseño, perdón, la planificación y el diseño digital de la rehabilitación. Miren, estos son los scan abutment, perdón, los scan body que nos han permitido ubicar en el modelo de trabajo la posición tridimensional de la conexión de los implantes, y sobre ellos se van a fabricar pilares personalizados de titanio. Y sobre los pilares personalizados se van a fabricar estructuras de circonio. Y sobre las estructuras de circonio se va a aplicar cerámica feldespática para darle una buena estética. Después de haber fabricado los pilares, los llevamos a boca. Ustedes pueden ver allí. Todos son pilares personalizados en titanio utilizando los T-Black, ¿no? Y estos pilares, para posicionarlos de forma rápida, son 10 pilares para posicionarlos de forma rápida y de una sola vez en la zona de conexión de sus implantes, ¿no? Pues nos vamos a guiar por este transportador o por esta guía. Esta guía está fabricada también en CAD/CAM, ¿no? Que reproduce los lechos para cada pilar con su respectivo orificio para poder atornillar los mismos y hacer una prueba más rápida de los múltiples pilares que estamos utilizando en este proceso de rehabilitación. Este detalle también nos genera menos inversión de tiempo, ¿no? Nos facilita el proceso de trabajo y eso también le da mucho confort al paciente. Finalmente, las coronas
de base zirconio, ¿no? Todas elaboradas en cerámica. La panorámica de control de la rehabilitación, el caso finalizado, nuestra lima hermosa, y la satisfacción de la paciente. Muchísimas gracias.